bajo el fino velo de la niebla de los Apalaches, donde el aire está cargado con el peso de los secretos, existen nombres que solo se mencionan en susurros, nombres tan profundos en las sombras que nunca se escriben. Estos son los nombres ligados a linajes tan enredados que desafiaban tanto la ley escrita como las leyes de la naturaleza misma. Esta noche, nos adentramos en la historia de uno de esos nombres, un hombre cuya vida no estuvo marcada por la grandeza, sino por la oscuridad de sus decisiones. Su esposa, Bean, no solo era su pariente, sino la hija de su hermana, un vínculo que, a los ojos del mundo, era demasiado cercano, demasiado retorcido. Se le recuerda no por la riqueza o el poder que pudo haber acumulado, sino por cuán profunda era la oscuridad en su familia. Una oscuridad tan profunda que finalmente causó el colapso de la familia sobre sí misma. Y sin embargo, las consecuencias de sus acciones no se desvanecieron con el tiempo. Sus descendientes, aunque dispersos y silenciosos, caminan entre nosotros todavía, herederos silenciosos de un legado que no eligieron, pero al que están atados, de todos modos. Son la prueba viviente de que algunas historias se niegan a quedarse enterradas, sin importar cuánto tratemos de ocultarlas. Persisten, resonando a través de las generaciones, tejiendo su camino en el presente, haciendo sentir su presencia incluso en los lugares más tranquilos. Antes de adentrarnos más en este perturbador relato, asegúrate de dar like y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda a mantener vivas las historias y a seguir trayéndolas hacia ti. Deja un comentario diciendo de dónde eres y cuándo lo estás viendo. De esta manera, YouTube sabrá seguir mostrándote más de estas historias que te cautivan. Ahora, sigamos. Las montañas de Kentucky, con sus caminos sinuosos y valles envueltos en niebla, siempre han mantenido sus secretos cerca de su pecho. El aislamiento que una vez se vio como un escudo, también actuó como una maldición, manteniendo a las familias alejadas del resto del mundo. Estas comunidades remotas, escondidas en los rincones más profundos, eran lugares donde el mundo exterior parecía importar cada vez menos. La vida se vivía en la compañía de solo aquellos a su alcance, mayormente parientes, y en estos pequeños mundos aislados, donde las cabañas se apoyaban contra las laderas como viajeros cansados, y las campanas de la iglesia sonaban débilmente a través de la niebla, los lazos familiares a veces se volvían demasiado estrechos, demasiado cercanos. Aquí es donde comienza nuestra historia. Entre las ramas retorcidas de un árbol genealógico que hacía mucho, había dejado de dar frutos. El hombre en el centro de esta historia fue el producto de una vida envuelta en secreto, silencio y vergüenza. Una vergüenza que pasó a sus hijos, retorciéndola en algo más oscuro y más insidioso, conforme pasaban los años. Su existencia era un reflejo de todas las peores cosas que pueden suceder cuando el aislamiento engendra secretos y cuando el silencio es impuesto por los mismos lazos que deberían protegernos. Las personas que vivían en su comunidad, aquellos que susurraban tras puertas cerradas, lo recordaban no por grandes logros o éxitos financieros. No, lo recordaban por la extraña familiaridad que flotaba en el aire cuando miraban alrededor de su mesa. Caras que se parecían a la suya, caras que se veían demasiado como la suya, con ojos un poco demasiado juntos, o voces que tardaban un poco más en hablar que las de otros en la escuela. Los vecinos hablaban de sus hijos siempre en tonos bajos, como si decir demasiado hiciera que la verdad fuera demasiado real. Susurraban sobre deformidades, no por malicia, sino porque conocían los peligros del silencio en su comunidad tan unida. Todos conocían a alguien que se había casado demasiado cerca, demasiado estrechamente. Pero esta familia, el caso de esta familia era diferente. No era solo primo con primo, o incluso tío con sobrina. Era algo mucho más oscuro, mucho más retorcido de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Y eso quizás es la parte más oscura de todo, porque en esas colinas, lo indecible se hizo trágicamente real. Este era un patriarca cuyas decisiones desafiaron todos los límites morales y sociales. Un hombre que eligió como esposa a la hija de su propia hermana. Imagina el insoportable peso de esa decisión, el giro de roles familiares y relaciones hasta que ya no tenían ningún sentido.
El mismo tejido de lo que significaba la familia se rompió, mientras las acciones del patriarca torcían todo fuera de lugar. Para el mundo exterior, esto no fue más que un escándalo, un acto de traición y pecado inimaginable. Pero para el patriarca mismo, no parecía una violación, sino una forma de supervivencia, una decisión práctica en un mundo donde la tierra, el nombre y la sangre eran la única moneda que importaba. Al casarse con su sobrina, creyó que podía mantener el nombre de su familia, su propiedad y su sangre dentro del círculo más estrecho e impenetrable. Este era un hombre que veía a la familia no como un lazo de amor, sino como una fortaleza, y sus acciones fueron impulsadas por el deseo de preservar esa fortaleza a toda costa. Las colinas de Kentucky, donde se desarrolló este retorcido relato, tragaron su elección. La tierra parecía sostener su decisión, como si el mismo suelo fuera cómplice en esconder sus pecados. El pueblo también apartó la mirada, pretendiendo que la horrible realidad no era más que un rumor susurrado. Por un tiempo, la historia se hundió bajo la superficie, oculta de la vista, enterrada bajo capas de silencio. Pero como todos sabemos, la verdad tiene una forma de salir a la superficie. Surge, sin ser invitada, en los rostros de sus hijos, en su frágil salud, en los signos de algo profundamente equivocado en su sangre. Surge en los susurros a medio romper, que atormentaron a la comunidad mucho después de la muerte del patriarca. Estos susurros eran como fantasmas permaneciendo en los rincones, flotando en las sombras de las cabañas, incluso cuando el patriarca ya no estaba para defender sus decisiones. Y es esta verdad que persiste, la que sigue siendo el núcleo de nuestra historia. Esta no es simplemente la historia de un hombre y la terrible decisión que tomó. No, es una historia mucho más compleja y trágica. Es la historia de lo que ocurre cuando el aislamiento se vuelve hacia adentro, cuando el silencio se convierte en una herencia transmitida a través de generaciones, cuando el peso de las tradiciones familiares consume las mismas líneas de sangre que deberían sustentarlas. Es la historia de cómo el secreto, la vergüenza y la preservación equivocada pueden pudrir una familia desde adentro hacia afuera. Una vez que ves cuán profundamente este veneno ha penetrado en las raíces de una familia, no puedes dejar de verlo. Se convierte en parte de ti, quedándose mucho después de que el último susurro se apague. El nombre del patriarca, como era de esperar, rara vez apareció en los registros judiciales o en los registros de la iglesia, y la ausencia de su nombre habla por sí misma. Ese silencio, tan deliberado, tan absoluto, era su propia forma de condena, su propia acusación. Familias como la suya vivían en los pliegues de las montañas de Kentucky, precisamente porque buscaban mantener su existencia oculta para escapar del juicio del mundo exterior. La distancia, después de todo, era protección. Los caminos no eran más que senderos de tierra que se lavaban con las lluvias de primavera, y los vecinos solían estar dispersos a millas de distancia, conectados más por la sangre que por la amistad. En un mundo así, la mirada de los forasteros se consideraba peligrosa, una amenaza para las cuidadosamente mantenidas paredes del aislamiento. Cuantos menos ojos pudieran ver tus secretos, más seguro estarías. Y así, la decisión del patriarca de casarse con su sobrina fue permitida para asentarse en el suelo, como la podredumbre debajo de las tablas del suelo de una vieja cabaña. La comunidad, a su manera, permitió que se enterrara, no condenándola abiertamente, al menos no en público. Puede que susurraran sobre ello en los porches tarde en la noche, o murmuraran sobre ello después de los servicios del domingo, pero entendían la regla no escrita. No exponías la vergüenza de otra familia. Lo que ocurría dentro de una cabaña, por más indecible que fuera, se quedaba dentro, incluso cuando todos lo sabían. En una comunidad donde la supervivencia dependía de la unidad, desafiar a un hombre por la naturaleza de su linaje habría sido una amenaza directa al frágil equilibrio que mantenía unidas las montañas. Desafiarlo, exponer sus elecciones, habría significado arriesgar la misma estructura de lo que había mantenido a generaciones de familias atadas a esta tierra. Y así, las acciones del patriarca pasaron sin ser desafiadas, dejadas para pudrirse en silencio.
Él continuó, como siempre lo había hecho, creyendo que el camino que eligió no solo era aceptable, sino necesario para la supervivencia de su familia. Sin embargo, las consecuencias, lentas e insidiosas, se revelarían en la siguiente generación. Sus hijos, atrapados entre dos mundos, vivían con el peso de sus decisiones presionándolos como una fuerza invisible. En apariencia, eran como cualquier otro niño en la comunidad de la montaña. Jugaban en los mismos arroyos, recogían flores silvestres a lo largo de los mismos caminos serpenteantes hacia la escuela de una sola habitación, su risa resonando a través de las colinas igual que los demás. Eran parte del paisaje, una parte del ritmo cotidiano de la vida, pero sus rostros, sus características, llevaban la inconfundible firma de su linaje, una línea de sangre tan ajustada que se notaba en cada mirada. Sus ojos, a menudo demasiado juntos, sus mandíbulas demasiado rígidas, sus voces llevando la misma peculiar cadencia. Era una repetición de características, un patrón tan sorprendente que los forasteros podrían notarlo al instante, pero los habitantes hacían como si no lo vieran, lo barrían bajo la alfombra, como si ignorarlo lo hiciera desaparecer. Los maestros, cuando intentaban interactuar con los niños, los encontraban más lentos para aprender, su comprensión rezagada respecto a la de sus compañeros. Los médicos, esos pocos valientes que se aventuraban hasta las colinas, hablaban en voz baja de constituciones débiles, de fragilidad en su salud que no podía ser ignorada. Sin embargo, para el patriarca mismo, no había vergüenza en nada de esto, al menos, no una vergüenza que él reconociera. Para él, sus acciones estaban impulsadas por el deber familiar, por la creencia de que las líneas de sangre y la tierra debían permanecer fuertemente unidas, inquebrantadas por el mundo exterior. Creía que sus elecciones estaban justificadas, un sacrificio hecho por el bien de su linaje y en su mente, nadie tenía el derecho de cuestionarlo. Pero la verdad fría y dura, era mucho más primitiva y mucho menos noble. Sus acciones no trataban sobre el legado, como él afirmaba, sino sobre la posesión, un intento de controlar la sangre que fluía a través de las venas de su familia y mantenerla dentro de un círculo, estrechamente contenido, sin importar las consecuencias. Creía que podía podar su árbol genealógico en un anillo perfecto e inquebrantable, pero la naturaleza no se dobla a tales deseos humanos. Sin embargo, su forma de pensar no era única, no era una anomalía. La cultura montañesa, del aislamiento, donde las líneas de sangre se mantenían cuidadosamente y las tradiciones estaban profundamente arraigadas, hizo posible a hombres como él. En el mundo del aislamiento en el que vivían estas familias, donde el mundo exterior era un eco distante, donde los vecinos eran vistos solo como parientes lejanos, era fácil creer que las acciones de uno no tendrían consecuencias, que el círculo permanecería cerrado, protegido por las montañas. En esas cabañas donde las lámparas de aceite ardían hasta tarde en la noche y los secretos susurraban a través de delgadas paredes de madera, los niños crecían en un mundo donde los roles familiares se desdibujaban. En este mundo, las líneas entre tío, primo y padre no eran tan claras como deberían haber sido. Los roles se volvían intercambiables, distorsionados por las presiones del aislamiento y el secreto. Es por esto que su historia no sobrevivió en los documentos legales ni en los polvorientos transcripciones judiciales. No, su legado vivió en los rostros a medio recordar de sus hijos, en el silencio tenso de aquellos que heredaron sus elecciones. Fue transmitido no a través de registros escritos, sino a través de conversaciones susurradas, miradas incómodas, y el incómodo, tácito conocimiento de que algo estaba mal, pero nadie lo decía en voz alta. Para la comunidad, él fue tanto olvidado como inolvidable. Olvidado por su nombre, pero inolvidable por lo que dejó atrás, en los dolorosos efectos secundarios de sus decisiones que nunca podrían borrarse verdaderamente. La parte más extraña, de todo quizás, fue cómo su vida debía haberle parecido tan ordinaria. Para el hombre mismo, simplemente vivía de la manera en que pensaba que era correcta, sin darse cuenta de la tormenta que sus acciones desatarían en las generaciones siguientes. Para nosotros esto parece monstruoso. Un hombre acostado junto a la hija de su propia hermana,
criando hijos de ese vínculo, llamándolo matrimonio. Es un concepto tan ajeno, tan grotesco, que apenas podemos comprenderlo. Pero para él, viviendo profundamente en ese hueco, era simplemente otro hilo tejido en una larga historia de familias que se doblan sobre sí mismas, una continuación de lo que siempre había sido. En su mundo, esto no era un escándalo, era la progresión natural de una familia aislada y unida por sus propias tradiciones, donde la supervivencia significaba proteger la línea de sangre por encima de todo. Hay que entender que este era un mundo sin rostros nuevos, un lugar donde viajar significaba nada menos que caminar a través de días de barro o arriesgar el peligro de ríos que podían tragarse vagones enteros. Los forasteros eran una raza rara. Aquellos que se aventuraban lo hacían a menudo repelidos por la dureza, el aislamiento y la brutalidad de tal vida, y aquellos que se atrevían a quedarse no duraban mucho. El agarre de la montaña era demasiado fuerte, su soledad demasiado profunda. Esto dejaba a la comunidad con una selección limitada de parientes con quienes casarse, y las opciones eran pocas. Pero mientras la mayoría de las familias extendían sus lazos hacia primos lejanos, buscando nuevas líneas de sangre, él tomó otro camino. Apretó el círculo, ajustándolo tanto que casi se estranguló a sí mismo. No era solo su decisión de casarse dentro de la familia, era la creencia de que al hacerlo, podía fortalecer algo vital, algo que creía que preservaría los cimientos de la supervivencia de su familia. Donde otros veían el peligro, él veía preservación. La comunidad podría haberlo visto de manera diferente. Ellos entendían las posibles consecuencias que tales uniones podían traer, las enfermedades, la fragilidad, las deformidades que lentamente se irían infiltrando en el árbol genealógico. Los niños nacidos de esta unión retorcida llevaban señales visibles de fragilidad, cuerpos que luchaban por prosperar bajo las duras demandas de las montañas. Algunos parecían siempre enfermos, con huesos débiles y su fuerza efímera, pero, a los ojos de quienes los rodeaban, estos eran simplemente los fardos de la montaña, parte y parcela de la lucha por sobrevivir en un lugar tan implacable. Cuando tu mundo no es más que dificultades, cuando cada día se pasa luchando contra los elementos, ¿cómo podrías culpar solo a las líneas de sangre por la enfermedad y la fragilidad que parecía aquejarlos? En la dura realidad de su existencia, estas cosas se aceptaban como parte de la vida, otro desafío que soportar. Sin embargo, debajo de todo, siempre había susurros, suaves, furtivos susurros que flotaban por la comunidad como humo. La gente hablaba de cómo la familia nunca parecía prosperar. No importaba cuánto trabajaran o sudaran. Cultivaban cosechas, sí, cuidaban el ganado, pero la tierra que debería haberlos alimentado nunca parecía ofrecer su abundancia completa. La familia permanecía atrapada, sus miembros rara vez aventurándose más allá del valle, nunca saliendo a construir vidas, en otro lugar, a crecer o florecer. Estaban confinados no solo por la geografía, sino por su propia sangre, atados a la tierra y entre sí de una manera que nadie más podría entender. Esta no era solo una historia de aislamiento, era una historia de estar atrapado por la misma, cosa que debía protegerte. La tragedia aquí, la verdadera tragedia, es que el hombre mismo creía que estaba preservando algo vital, algo irreemplazable. Para él, la propiedad de la tierra era supervivencia, la lealtad familiar era la única ley que importaba. Al casarse dentro de su sangre, pensó que estaba fortaleciendo la cadena, reforzando el vínculo de la familia con la tierra, entre ellos, y con su lugar en el mundo, pero en su lugar, estaba oxidando la cadena desde dentro, causándole que se desgastara y debilitara con el tiempo. La prueba de esto no se encontraba en un solo momento escandaloso o evento, sino en la lenta y dolorosa erosión de la vitalidad que se extendió a lo largo de las generaciones. Sus hijos, como sus padres, se casaron cerca, demasiado cerca, y sus nietos, atrapados en el mismo ciclo, se casaron aún más cerca. Cada generación empujó los límites de lo que antes se consideraba aceptable, hasta que la familia, una vez fuerte, se convirtió en un eco vacío de lo que había sido, incapaz de liberarse de los lazos empapados en sangre que los unían.
Aún así, cada giro del ciclo empujaba a la familia más lejos de la salud, más lejos de cualquier posibilidad de escape. Con cada generación que pasaba, el vínculo antes tan unido de la familia comenzó a deshilacharse, desmoronándose poco a poco. La misma sangre que antes aseguraba la supervivencia en un mundo tan duro, ahora se convirtió en una fuente de debilidad, con cada generación heredando no solo la tierra, sino las maldiciones del aislamiento y la endogamia. Cuando la gente habla de los habitantes de las montañas en tonos bajos, cuando susurran sobre deformidades, habla extraña, y familias tan aisladas que nunca se mezclaban con el mundo exterior, están, lo sepan o no, repitiendo el legado de hombres, como él. Hablan del mismo legado que hombres como el patriarca dejaron atrás. Una herencia no de riqueza, sino de infortunio genético y trauma generacional. Su nombre puede no ser recordado, pero su influencia resuena en las líneas de sangre que siguieron, dejando su huella en cada giro retorcido de su destino. El patriarca se había convertido en un símbolo en la comunidad, aunque no del tipo de símbolo que alguien admitiría abiertamente. Representaba la terquedad de la independencia de las montañas, ese deseo feroz e inflexible de ser dejado en paz, de vivir según reglas que eran ajenas al mundo exterior. Pero al final, también representaba el terrible costo de esa independencia, el aislamiento que destruiría familias, la insularidad que convertiría a generaciones de personas en sombras de lo que podrían haber sido. Su historia no está escrita en libros ni recordada en monumentos grandiosos, pero sigue viva en la inclinación de una mandíbula, en la fijación de una mirada que parece demasiado familiar, demasiado inquietante, la repetición inquietante de un rostro que aparece a través de demasiadas generaciones. Vive en las características que parecían resonar unas con otras, generación tras generación, como si la naturaleza misma estuviera atrapada en un bucle, incapaz de escapar del ciclo. Para cuando sus hijos comenzaron a tener hijos propios, el patrón ya no estaba oculto. Se había vuelto innegable. Las casas enteras mostraban los mismos rasgos pesados, los mismos ojos ligeramente oblicuos, la misma cadencia en su habla. Las enfermedades que los aquejaban, que durante mucho tiempo se habían descartado como cargas de montaña, ahora eran claramente más que eso. Eran el legado de una decisión tomada mucho tiempo atrás, transmitida a través de la línea de sangre con cada generación. Los forasteros, cuando se atrevían a pasar por las montañas, lo notaban de inmediato. Eran los pocos raros que veían a la familia tal como era, extraña, inquietante, diferente. Sus observaciones, aunque fugaces, se convirtieron en parte del folclore más amplio de los bosques de los Apalaches. Se tejían relatos alrededor de las fogatas, historias contadas en susurros sobre familias demasiado insulares, demasiado extrañas, demasiado apartadas del mundo más allá de las colinas. Estas no eran solo historias exageradas para asustar, estaban basadas en la dolorosa verdad, la verdad de hombres como él, cuyas decisiones habían colapsado el árbol genealógico hacia adentro, hasta que se convirtió en nada más que un lazo apretado y asfixiante. La verdad de lo que sucede cuando el aislamiento se vuelve hacia adentro, y cuando los límites entre generaciones se desdibujan hasta perderse por completo. Para entonces, el patriarca ya había envejecido, su cuerpo marcado y doblado por las mismas colinas que lo habían resguardado toda su vida. Había vivido sus días bajo el mismo cielo bajo, sus manos gastadas y agrietadas por trabajar la tierra, que era tanto su hogar como su prisión. Sin embargo, a pesar de los años que lo habían desgastado, su control sobre su familia permanecía intacto. No era el tipo de hombre que toleraría la rebelión o la desobediencia. Su autoridad era absoluta, tan vinculante como cualquier ley o mandamiento. Su palabra era la ley, más tajante y vinculante que cualquier sermón de un predicador, y la familia lo sabía bien. Se esperaba que los hijos trabajaran la tierra bajo su atenta mirada, sus vidas dedicadas a cultivar el suelo, cuidar el ganado y mantener el control familiar sobre la tierra. Las hijas también debían obedecer, sus vidas limitadas por las rígidas expectativas de la familia y la tradición. No había lugar para la disidencia, no había espacio para el cambio. En un mundo gobernado por la férrea voluntad de un patriarca que creía que su forma era la única forma,
y mientras él viviera el ciclo continuaría, sin interrupciones ni cuestionamientos. Sus futuros, una vez llenos de posibilidades, se estrechaban no por elección, sino por la implacable fuerza de la sangre. Cada generación se encontraba atrapada por las cadenas invisibles de los lazos familiares, atada a un destino dictado por la misma sangre que fluía por sus venas. Así, el ciclo se apretaba. Su agarre se volvía más fuerte con cada año que pasaba. Los primos se convirtieron en esposos, y las líneas entre los roles familiares se difuminaron más allá del reconocimiento. Los tíos se convirtieron en padres, y los nombres escritos en las Biblias familiares se repetían con una escalofriante y aterradora regularidad, un ciclo de repetición que parecía imposible de escapar. La tragedia aquí no es solo genética, aunque el costo físico es innegable. También es psicológica. Los niños criados en tales confines crecían sin el vocabulario para cuestionar la misma estructura de sus vidas. Si tu madre también era tu tía, o si tu abuelo se hacía pasar por tu tío, ¿cómo podrías comenzar a entender qué significaba realmente la palabra familia? La idea del amor, que antes era pura y expansiva, se convirtió en sinónimo de obediencia, una herramienta utilizada para atar y controlar. El parentesco, que debería haber sido una fuente de apoyo y seguridad, se convirtió en una prisión, un lugar de confinamiento que limitaba el crecimiento y el potencial. Y a medida que pasaban los años, generación tras generación, el mismo concepto de los límites, las líneas que distinguen a una persona de otra, a una familia de otra, se disolvió lentamente en la nada, como si esas líneas nunca hubieran existido en primer lugar. Sin embargo, a pesar de la lenta y sofocante eliminación de los límites, siempre había una conciencia en los bordes, una sensación de que algo estaba terriblemente mal. Los visitantes que se adentraban en las montañas, aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse más allá de las colinas, a menudo describían una sensación de incomodidad, una molestia que perduraba mucho después de que se fueran. Hablaban de ello en susurros, como si reconocerlo en voz alta lo hiciera real, como si decir la verdad de alguna manera le diera poder. Los maestros asignados a la pequeña escuela aislada en las montañas, a menudo se iban antes de que el año terminara. Algunos no regresaban para un segundo invierno, incapaces de reconciliar lo que habían visto con lo que entendían como normal. Los predicadores que intentaron intervenir, que buscaron dar una voz de razón, encontraron sus sermones cayendo en oídos sordos. Sus palabras rebotaban en las paredes de piedra, como si el mismo tejido de la comunidad fuera impermeable al cambio. Las montañas tenían sus propias leyes, sus propios códigos de silencio, y protegían a los suyos, incluso cuando esa protección sofocaba las mismas almas que se suponía debían proteger. Señalar a una familia, arrojar luz sobre sus acciones, era señalar a muchas otras, ya que tantas familias en las montañas estaban atadas por telarañas similares e invisibles. Era una realidad que no podía ser ignorada, pero que nadie se atrevía a confrontar directamente. La comunidad era una red muy unida, cada hilo tejido en los otros de maneras que eran imposibles de desenredar. Y sin embargo, dentro de esta red, su familia llevaba la marca más pesada que la mayoría. Las vidas de sus hijos eran más cortas, sus oportunidades menores, sus futuros oscurecidos por las decisiones tomadas por el patriarca y las generaciones que le siguieron. Ellos eran los que soportaban el peso del secreto más oscuro de la familia, y aunque los vecinos hablaban de ellos, lo hacían solo a puertas cerradas, sus palabras cargadas de juicio, pero nunca dichas en voz alta. Hablar abiertamente de la familia era invitar a una disputa, y la disputa era un lenguaje que todos temían. Era un lenguaje de violencia, de silencio y de retribución. Un lenguaje que tenía a las montañas en su poder, uno que podía destruir vidas con solo unas pocas palabras. Mejor, en sus ojos, dejar que la historia se pudriera en las sombras, dejarla enterrada donde no pudiera hacer más daño. Pero a medida que pasaba el tiempo, con el cambio de otra generación, el silencio que rodeaba el nombre del patriarca se convirtió en algo más escalofriante que la misma verdad. El nombre de la familia ya no se pronunciaba en voz alta, excepto en susurros.
del tipo de susurros reservados para maldiciones y presagios oscuros. Las familias en los huecos cercanos hablaban de ellos como se habla de una maldición, como si reconocer su existencia trajera la misma mala suerte sobre ellos. El silencio, espeso y sofocante, se convirtió en una fuerza más poderosa que cualquiera de las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Era un silencio que protegía a la familia, sí, pero también los condenaba a ser olvidados, a desvanecerse en las grietas de la historia, su historia perdida en el tiempo, su legado guardado tras el pesado y sofocante velo del secreto. Hablar, demasiado directamente sobre las extrañas costumbres de la familia, era invitar más cerca la maldición, tentar las mismas fuerzas que los habían mantenido unidos durante tanto tiempo. Sus hijos, ahora completamente crecidos, habían heredado no solo la tierra y el peso del nombre familiar, sino también la lógica que venía con ello, una lógica que les decía que casarse fuera de la familia era nada menos que una traición, una violación de la sagrada línea de sangre que nunca debía ser diluida. Esta creencia no era solo una costumbre para ellos, era una cuestión de lealtad, una devoción a la familia y a la tierra que los había sostenido. Casarse afuera era cortar el vínculo, debilitar lo que se había construido cuidadosamente durante generaciones, y así se emparejaron entre ellos, atando aún más el círculo, apretándolo con cada unión. Para ellos parecía un acto de lealtad, no de desesperación, un acto de preservar la fuerza y unidad de la familia. Sin embargo, fue dentro de esta generación donde el costo físico de sus acciones se volvió innegable, ya no oculto en las sombras del orgullo familiar. Algunos nacieron frágiles, sus cuerpos delicados, sus huesos quebradizos, como si hubieran heredado no solo la tierra, sino también la enfermedad que había perseguido a su linaje. Sus sistemas inmunológicos, debilitados por años de endogamia, eran propensos a enfermedades que ni siquiera los médicos que se atrevían a hacer el peligroso viaje a las montañas podían curar. Sobrevivieron, sí, pero con el peso de las decisiones de sus ancestros colgando pesadamente sobre ellos. Otros, aunque parecían más fuertes, llevaban una extraña semejanza en su apariencia, una conformidad física que era tanto inquietante como inconfundible. Las características se repetían a través de las generaciones, como si un espejo se hubiera colocado frente al rostro colectivo de la familia, solo para ser distorsionado y deformado por el tiempo. Los forasteros que los veían a menudo murmuraban que toda la familia parecía tener el mismo rostro, y había algo de verdad en esa observación. En las montañas, donde la diferencia ya era sospechosa, donde todo lo que se apartaba de la norma era recibido con desconfianza e incomodidad, la misma familia se volvía aún más desconcertante. La gente del valle siempre se había adherido a las leyes no escritas del aislamiento, pero ahora, la misma apariencia de la familia parecía una acusación, una marca innegable de su mundo hacia adentro. Sin embargo, lo que los carcomía aún más profundamente que su apariencia era la herencia psicológica que llevaban. Los niños se convertían en adultos que nunca habían aprendido que otra forma de vivir era siquiera posible. Nunca se les había mostrado el mundo más allá de las colinas. Nunca se les había dado el vocabulario para imaginar vidas fuera del valle. La idea misma de casarse con alguien fuera de las montañas les parecía peligrosa, incluso traidora, una traición, no solo a su familia, sino a todo lo que se les había enseñado a considerar sagrado. Habían sido criados a la sombra de un patriarca, que les había enseñado que el parentesco era la única confianza que se podía depositar en el mundo, que la sangre era el único lazo que realmente importaba en un mundo lleno de traiciones y sospechas. Para cuando los hijos alcanzaron la adultez, el patriarca ya había partido, enterrado profundamente en la tierra de su propia propiedad. Su cuerpo se había ido, pero su influencia, su voz, persistía en el aire, en las mismas paredes de la casa donde había gobernado con mano de hierro. Persistía en las reglas de la familia, en las advertencias susurradas que se habían transmitido de padres a hijos, y en la obstinada negativa a dejar que la línea familiar se extendiera hacia afuera. Y aquí yace la parte inquietante. El pueblo lo sabía, los vecinos lo sabían,
Los predicadores que venían a visitarlos lo sabían. Sin embargo, el silencio de la comunidad era tan espeso como la niebla que cubría las colinas cada mañana. Este era el tipo de secreto que todos aceptaron guardar. Una verdad tan incómoda que se había convertido en parte del tejido de la vida diaria. Incluso cuando los años pasaban y el peso de ese secreto se hacía más pesado, los forasteros que pasaban por el pueblo se les decía poco o nada. Si hacían demasiadas preguntas, si presionaban demasiado, recibían una fría mirada de advertencia, una orden tácita de dejarlo estar. Esta no era la clase de historia que se debía contar en voz alta. Y así, el aislamiento de la familia se profundizó, asentándose en una extraña limbo, medias verdades flotando entre el folclore y la realidad. El silencio de la comunidad se convirtió en una especie de protección, un sudario sobre los oscuros secretos que las montañas habían mantenido ocultos durante tanto tiempo. La historia de la familia, por mucho que fuera parte de la historia de las montañas, estaba destinada a desvanecerse en el mito, susurrada en el mismo aliento que los viejos relatos de maldiciones y fantasmas que aún rondaban las colinas. Pero, en el silencio, el legado de la familia no solo se preservó, se sofocó. Si aún estás viendo esto, ya eres más valiente que la mayoría. Esta no es una historia fácil de digerir, y las decisiones tomadas por los involucrados pueden dejarte cuestionando qué harías si fueras parte de esta línea de sangre. Dinos en los comentarios, ¿habrías permanecido leal a tu familia, sin importar el costo, o habrías arriesgado liberarte del ciclo? ¿Habrías tenido el coraje de desafiar generaciones de tradición? Cuanto más rastreas su linaje, más inquietante se vuelve. Un patrón que se aprieta cada vez más con cada generación, cada matrimonio, cada vínculo, estrechó el círculo hasta que el mundo de la familia se redujo a un solo valle, un puñado de apellidos, y la inquietante repetición de rostros que parecían tanto familiares como, a veces, extrañamente, distorsionados. Lo que comenzó como la decisión de un hombre de tomar a la hija de su hermana como esposa, una decisión que desafiaba la ley natural y el orden social, se convirtió en un patrón, un legado retorcido de silencio transmitido, como una herencia. Fue un legado que nadie quería heredar, pero uno que nadie se atrevió a dejar de lado, atado por las invisibles cadenas de la tradición y la supervivencia. A finales del siglo XIX, los descendientes de este hombre se hablaban casi como fantasmas, figuras que rondaban el valle como susurros en la niebla. Los viajeros que pasaban por la zona hablaban de cabañas donde los mismos niños parecían aparecer año tras año, apenas envejeciendo, con sus rasgos congelados en el tiempo. Sus rostros eran tan parecidos, tan inquietantemente similares, que parecía como si el paso del tiempo hubiera dejado de afectarlos. Otros que habían escuchado historias de la familia afirmaban que se mantenían al margen, no por orgullo ni superioridad, sino porque temían la mirada de los forasteros. Sabían lo que pensaban los demás, lo que susurraban cuando no estaban cerca para escucharlos. Sabían el juicio que venía con ser demasiado diferentes, demasiado aislados, y por eso se quedaban ocultos en las sombras de su valle, observando al mundo cambiar mientras permanecían intactos. Si los rumores eran ciertos o no, se propagaron por las colinas como un incendio forestal, convirtiéndose en parte del folclore más oscuro de los huecos ocultos de Kentucky. El nombre de la familia se convirtió en sinónimo de cosas extrañas, inquietantes, susurradas por el viento, unidas a historias que pondrían la piel de gallina. Y aquí es donde la historia penetra más profundamente en el corazón de la tragedia. La vergüenza, la carga de lo que se había hecho, no solo la llevaba la familia misma, sino también la comunidad que los rodeaba. Para los forasteros, era fácil burlarse, descartar la existencia aislada de la familia como nada más que endogamia retrógrada, un grotesco relicto de una era pasada. Pero aquellos que vivían cerca de ellos entendían una verdad más dura y complicada. La pobreza, el aislamiento y la falta de oportunidades habían forzado decisiones difíciles. La tierra que alguna vez parecía una fuente de promesas interminables era finita, y no podía ser dividida para siempre sin dejar a sus hijos con nada. La familia era demasiado pequeña,
demasiado aislada, para hacer conexiones más allá del valle. Los forasteros eran raros, y la supervivencia exigía una feroz lealtad a los parientes. En tal mundo, los límites de la familia se estiraban, se doblaban y se rompían hasta que ya no se parecían a ninguna relación normal. Era un instinto de supervivencia que llevó a costos terribles. Y así, el ciclo de la endogamia continuó, perpetuado por necesidad, y en esa necesidad había una lógica oscura e insidiosa. Para los forasteros, podría haber parecido una locura, pero para aquellos que vivían en los huecos, era la única manera de sobrevivir, la única manera de evitar que la familia se desintegrara por completo. Cada generación se apretó más y más, hasta que las decisiones tomadas por el primer patriarca resonaron a través de los años, y nadie quedó con el poder de detener la devastadora marea de la historia. Esta es la parte más difícil de 1990, entender. Lo que parece una elección de supervivencia se convierte en algo más. Aquí, un legado de tragedia y aislamiento que nadie pudo escapar. Nadie fuera de la familia entendió esto por completo, y nadie dentro de la familia pudo romper el ciclo. La tumba del patriarca, si es que se puede encontrar, se mezclaría con el paisaje, indistinguible de cualquier otra. Estaría marcada por una simple cruz de madera, desgastada por las tormentas del tiempo, o quizás por una piedra sin nombre, sin marcar para evitar atraer atención o escándalo. La tumba parecería común a primera vista, como si no fuera más que un lugar de descanso, final para un hombre que ya había sido olvidado. Sin embargo, al estar sobre ella, no solo verías el final de un hombre, sino el comienzo de algo mucho más oscuro, una reacción en cadena que se extendió por generaciones, invisible pero siempre presente. Su historia no trataba de un solo escándalo, un solo acto impactante de traición. No, se trataba de lo que sucede cuando el silencio se convierte en ley, cuando el peso de las verdades no dichas presiona sobre cada alma viva, y nadie se atreve a decir esas verdades en voz alta. Incluso hoy, los genealogistas que examinan los registros polvorientos siguen encontrándose atrapados, sus esfuerzos frustrados por muertes repentinas en los registros, matrimonios no registrados, nombres que se repiten de manera inusualmente frecuente, conexiones que no encajan. Cada nombre perdido, cada registro oculto, es una sombra dejada por familias como la suya. Cada brecha en la historia es un susurro de elecciones que las comunidades enterraron profundamente. Elecciones de las que se avergonzaron, pero de las que fueron cómplices al permitir que continuaran. Aunque su nombre casi ha desaparecido de los registros oficiales, la forma de sus decisiones permanece. Permea en los rostros de aquellos que descienden de él, grabado en sus características, como una maldición heredada, desvanecida. El verdadero horror de su legado no es solo que un hombre se casara con la hija de su hermana, ni siquiera que esta unión trajera hijos atados por líneas de sangre demasiado cercanas. No, el verdadero horror es que generaciones vivieron y murieron bajo la pesada sombra de esa decisión, atadas por su silencio y repitiéndolo hasta que se volvió indistinguible de la tradición misma. Se convirtió en algo tan arraigado, tan normalizado, que ya no se cuestionaba. Y así, la historia da un giro completo, no con justicia, ni con exposición, sino con el mismo silencio que se ha transmitido de generación en generación, un silencio que aún perdura en las colinas hoy en día. Con el tiempo, sus descendientes se dispersaron. Algunos se aventuraron fuera de las montañas, desesperados por una vida más allá del aislamiento y la vergüenza de su herencia. Otros permanecieron atados a la tierra, con sus raíces profundamente clavadas en la tierra que los había resguardado y sofocado. Pero en cada árbol genealógico hay ramas que desaparecen, nombres que nunca reaparecen. Y cuando miras de cerca su linaje, esos vacíos, esos trozos faltantes de historia, se vuelven escalofriantes. Niños nacidos sin certificados de nacimiento, matrimonios que nunca se registraron en los registros oficiales, muertes marcadas solo por susurros y conversaciones calladas, detrás de puertas cerradas. El silencio que rodeaba estos eventos no fue accidental, no fue una consecuencia inevitable del tiempo, no, fue deliberado, una goma de borrar destinada a borrar la vergüenza,
a evitar que lo siguiera al futuro, a borrar el legado que nunca podría ser deshecho. Pero la historia resiste la eliminación. No importa cuán duro lo intentes enterrar, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. En pueblos a través de Kentucky, en rincones tranquilos y lugares escondidos, aún se cuentan historias en voces bajas. Estas son las historias de una familia que todos se parecían, de niños demasiado frágiles para sobrevivir los amargos inviernos, de un patriarca que difuminaba las líneas entre tío, hermano, padre y esposo, hasta que esas distinciones ya no existían. Estas historias viven, susurradas de una generación a la siguiente, un recordatorio inquietante de una familia que intentó esconder su vergüenza, pero nunca pudo escapar de sus consecuencias. Estos fragmentos de historia sobreviven no porque alguien haya querido preservarlos, sino porque la memoria humana tiene una extraña forma de aferrarse a lo que más la inquieta. Cuanto más oscura es la verdad, más obstinadamente se niega a ser enterrada. Es como si el mismo peso del secreto lo hiciera más difícil de ocultar, presionando contra las paredes del pasado, hasta que se fuerza a salir a través de las grietas. Lo que hace que su historia sea tan inquietante, tan inolvidable, no es solo la grotesca intimidad de sus acciones, sino la forma en que su historia refleja algo mucho más grande y más insidioso en la historia oculta de América. En los rincones olvidados de este país, esas montañas aisladas, valles fluviales olvidados, llanuras desoladas y pequeñas comunidades insulares, familias como la suya vivieron y murieron en silencio, sus vidas siendo un capítulo oculto en la historia de la nación. Estas familias nunca fueron hechas para ser escritas. Sus nombres fueron deliberadamente mantenidos fuera de los registros públicos, sus existencias borradas como si nunca se hubieran supuesto importar. Sus tumbas fueron sin marcar, dejadas a desmoronarse bajo el peso del tiempo, su memoria desvaneciéndose en la tierra. Y, sin embargo, a pesar de todos los intentos de hacerlas invisibles, vivieron, y, en su vivir, dejaron su huella en la historia, una huella que ningún esfuerzo de borrado podría nunca eliminar completamente. Cada secreto como el suyo se convierte en parte de un tapiz más grande y más oscuro de vergüenza y supervivencia, tejido tan apretadamente en el tejido de la tierra que incluso ahora, al tirar de un hilo se corre el riesgo de deshacer todo. Cuando escuchas las viejas advertencias, transmitidas a través de generaciones, sobre no aventurarse demasiado profundo en el hueco, o sobre las familias que mejor se dejan solas, esas historias son ecos de hombres como él. Son advertencias, historias, diseñadas para mantener a los forasteros a distancia, para preservar el silencio que ha existido durante tanto tiempo. Estas advertencias no se tratan solo de geografía, se tratan de la protección de secretos, de preservar el límite que separa lo conocido de lo desconocido. Se supone que deben asegurar que algunas historias permanezcan no contadas, que algunas verdades nunca vean la luz del día, porque una vez que las ves no puedes dejar de verlas, una vez que las sabes no puedes dejarlas de saber, y quizás es por eso que esta historia sigue teniendo tanto poder, incluso ahora, tantos años después. No es solo la historia de un hombre, o de una familia, es la historia del peso del silencio en sí mismo, la herencia del secreto que se transmite a través de generaciones como un legado maldito, y las sombras que nunca se levantan completamente. La esposa del patriarca, una mujer que también era hija de su hermana, encarnaba el retorcido legado que él creó, una mujer que vivió bajo el mismo ciclo de aislamiento y secreto que él había establecido. Sus hijos no solo fueron herederos de la tierra que él había trabajado y del nombre que había edificado, sino que también fueron víctimas de un legado que los atrapó en un mundo de reglas no dichas y líneas de sangre distorsionadas. Y quizás la parte más trágica de todo fue que la comunidad misma cargaba su secreto, transmitiéndolo como una maldición que sobrevivió a él por generaciones. Este es el verdadero peso de su legado, una carga que era demasiado pesada para soportarla, una que no pudo ser sacudida ni siquiera por aquellos que vinieron mucho después de él. Y así este hombre, el patriarca más endogámico de las montañas de Kentucky, se convierte en un símbolo de todo lo que puede salir mal cuando el silencio se convierte en un escudo
y el secreto se convierte en la ley. Su historia, aunque enterrada en las colinas, sigue siendo un recordatorio del lado oscuro de la naturaleza humana, de las formas en que nos ocultamos de la verdad y de las profundas cicatrices dejadas por aquellos que eligen el silencio en lugar de la verdad.